Krishnamacharya nació en 1888 en un lugar que se llamaba Muchukundarapuram, Karnataka. Él fue hijo de una persona que estudiaba yoga y estudiaba otros textos. Entonces, desde muy chico lo iniciaron en el canto de los mantras y en el canto de los Vedas. Tenía ciertas aptitudes especiales y a los 12 años lo becaron para que se fuera a la Universidad de Mysore y estudiar algunos textos como el Purva Mimamsa, y él ya había estudiado los Vedas, algunos de los Vedas con su padre. Ahí estuvo de los 12 a los 18 años y lo becaron para estudiar varios estilos de filosofías, desde el Samkhya, que es como la más antigua, el Vedanta, estudió alguna que se llama Purva Mimamsa, que son como las diferentes ramas de la filosofía de los Vedas, de todo lo que contienen los Vedas, los textos antiguos. Desde muy chico hizo yoga con su padre. Se fue a Varanasi y en Varanasi también siguió sus estudios, tuvo varios títulos y ahí empezó su interés por saber más del yoga, y uno de sus maestros lo mandó a estudiar con un yogi, que la vida de este yogi es un poquito misteriosa porque no se sabe mucho de él, pero se fue cerca del Tíbet a una montaña a buscarlo. Este yogi se llamaba Ramamohana Brahmachari y con él estuvo muchísimos años, donde aprendió lo que nosotros conocemos como yoga, que es asanas, 3000 asanas, y estudió a fondo todas las técnicas del yoga, pranayama, meditación y muchas otras técnicas que aprendió. Con él aprendió también yoga terapéutica. Él también era doctor ayurvédico, fisioterapeuta en yoga. Era una persona que tenía un conocimiento no nada más de los Vedas y del yoga, sino también fue experimentando cosas y teniendo un como conocimiento espiritual muy grande. Después regresa a Mysore con un Maharaya, porque lo trae, el Maharaya está enfermo y lo cura, y al ver que lo había curado con todas estas técnicas que él sabía, él lo hace abrir una pequeña escuela de yoga en Mysore, que es en donde estudió Iyengar, donde conoce a Iyengar, el creador del estilo Iyengar, y Pattabhi Jois, el creador de la Ashtanga. Ellos eran chicos, o sea, eran niños, entonces pues les enseña a cada uno un estilo de yoga muy especial, porque Iyengar parece ser que cuando llegó venía enfermo, le había dado tuberculosis. Entonces a él lo enseñó muy distinto que enseñaba a los otros niños, que les enseñaba como el estilo de Ashtanga, ¿no? Estos brincos divertidos. En 1934 escribe el Yoga Makaranda, que es un libro que empieza a resumir como ciertas, pues ya las técnicas del yoga. Habla de todo, de las asanas, el pranayama, hasta de los chakras. En 1946 le quitan los poderes a los Maharayas, entonces él se va a Chennai. Y en Chennai es donde conoce a mi maestro Ramaswami, que también enseña un estilo de yoga diferente. Cada uno de sus alumnos enseñó un estilo distinto, porque Krishnamacharya personalizaba las prácticas de yoga. Cuando estuvo en Mysore, conoce a Indra Devi y la acepta, y él fue una de las primeras personas que aceptó mujeres en la práctica de yoga, porque la práctica de yoga era únicamente para hombres y los yogis se tenían que ir de su círculo social y se iban a las montañas y practicaban todas las técnicas del yoga ahí. No se les permitía vivir en comunidades donde estaban en contacto con la sociedad. Cuando Krishnamacharya estuvo con su maestro yogi, él le dijo: tú vas a tener la labor de llevar esto a Occidente y de llevarlo a todo el mundo. A
Los principales o los alumnos que conocemos de Krishnamacharya son Indra Devi, Iyengar, Pattabhi Jois, Deskachar, su hijo por supuesto, Ramaswamy y los Mohan. Son los alumnos que más nos han traído al occidente sus enseñanzas. Ramaswamy, que fue el que más años estudió con él, aparte de su hijo, Deskachar. Y Ramaswamy tiene sus enseñanzas que le llama Vinyasakrama y es de los alumnos que más ha respetado las enseñanzas de Krishnamacharya. No quiso crear más cosas de lo que su maestro le enseñó, que fueron suficientes 36 años, y él enseña prácticamente lo único que le enseñó a su maestro. Entonces, estudiar con cualquiera o haber conocido a cualquiera de estos alumnos, una es haber estado y vivido una parte de la vida de Krishnamacharya, que es considerado uno de los más grandes yogis, y no nada más eso, comentadores de la India. Era de las pocas personas que conocía casi todos los textos, si no es que todos los textos. Los textos te los aprendes, los cantas, luego te enseñan el significado y los interpretas. Y las interpretaciones de Krishnamacharya decían que eran muy impresionantes. Entonces, si tú tienes la oportunidad de conocer a un maestro, es como vivir parte de la historia del yoga que tenemos acá. Ramaswamy y los Mohan son de los pocos maestros que quedan vivos, entonces poder estar con ellos es un privilegio. Escuchar lo que era el yoga, escuchar lo que ellos vivían con Krishnamacharya, las enseñanzas, cómo enseñaba, cómo era en él, cómo se enseñaba al final algo que nos ha llegado a nosotros y que los occidentales hemos ido modificando, ¿no? Es una probada del yoga tradicional. Ramaswamy, que viene a México, pues es un privilegio y es algo que creo que toda la persona que está interesada en el yoga pues tiene que conocer. Krishnamacharya es llamado el padre de la yoga moderna y gracias a él es que tenemos el yoga en Occidente. Namaste.